Venga, ayer vimos la ecuación del movimiento, ¿vale? Que dijimos que se representaba como R en función del tiempo y que escribíamos con una expresión acompañado de la componente I y una expresión acompañado de la componente J, ¿vale? Y que esta era la parte de la X y que esta era la parte de la Y. Y que pues podíamos escribir dentro pues alguna ecuación, por ejemplo, pues 2t al cuadrado menos 5t y 3t más 1, ¿vale? Entonces, si a esto pues le quito el recuadro, me va a quedar pues algo así, ¿no? Esto va a ser la ecuación del movimiento, la ecuación de la posición, ¿no? Se podría decir. Bueno, por esto de aquí también. Bien, pues ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? Tenemos que ver dos conceptos, ¿vale? Bueno, dos conceptos que a su vez son dos, en total son cuatro, ¿vale? En cuanto a la velocidad, vamos a tener dos tipos de velocidad, la velocidad media y la velocidad instantánea, ¿vale? Y en cuanto a la aceleración, vamos a tener una aceleración media y una aceleración instantánea. Vale, lo primero, la diferencia entre media e instantánea es que media se mide siempre en un intervalo de tiempo, mientras que la instantánea se mide pues en un instante, en un tiempo solo. ¿Vale? O sea, la media podría ser entre los tiempos 0 segundos y 5 segundos, mientras que la instantánea pues sería en un instante en concreto, en el instante, por ejemplo, 2. Esa es la diferencia, ¿vale? Entre que sean velocidad media o que sea velocidad instantánea. Y en cuanto a la aceleración, pues más de lo mismo. La media es en un intervalo y la instantánea se calcula en un instante, en un momento. Entonces, ¿cómo sería o cómo se calcula la velocidad media, ¿no? Si yo quiero calcular la velocidad media, que por cierto pues se calcularía como un vector, pues en un intervalo de tiempo, voy a poner tiempo 1, tiempo 2, pues a la hora de calcular esa velocidad vamos a hacer el vector posición en el instante final, es decir, en el instante 2, menos el vector posición en el instante 1, es decir, vamos a calcular la posición en el instante final y la posición en el instante inicial, y vamos a dividirlo entre la diferencia de sus tiempos, entre t2 menos t1. Esta es la forma de calcular la velocidad media. ¿Vale? Te voy a poner la fórmula y luego te hago un ejemplo de cada para que lo veas, vaya. Y la instantánea. La instantánea se hace usando las derivadas, que por eso te la voy a explicar el próximo día, que sería derivando el vector posición en función del tiempo. Se escribe así. En cuanto a la aceleración media, pues la aceleración media también va a ser en un intervalo de tiempo, entonces vamos a calcular la aceleración entre el tiempo final y el tiempo inicial, restando la velocidad instantánea en el tiempo final menos la velocidad instantánea en el tiempo inicial, partido del tiempo final menos el tiempo inicial. Y esta sería la fórmula de la aceleración media. Y luego, borro esto de aquí, que esto se ha colado, y luego tenemos la aceleración instantánea, que sería también en función del tiempo, y que se calcula derivando el vector velocidad en función del tiempo. ¿Vale? Entonces, estas son las cuatro fórmulas que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Entonces, voy a borrarlas y voy a usar de nuevo por la ecuación que he escrito, que es esto de aquí, para calcularlas. Vale. Vamos a calcular, por ejemplo, la velocidad media en el intervalo. Velocidad media también se puede escribir con una m debajo, ¿vale? Para diferenciarla. En el intervalo 0, 5. ¿Qué tenemos que hacer? Pues calcular r de 5 menos r de 0 partido de 5 menos 0. ¿Y cómo se hace esto? ¿No? Pues tenemos que calcular aparte cuánto vale r de 5 y cuánto vale r de 0.
¿Y eso cómo se hacía? Pues sustituyendo en las t lo que vale cada tiempo. En este caso, si es 5, pues me va a quedar 2 por 5 al cuadrado menos 5 por 5 y me va a quedar 3 por 5 más 1. Entonces, si hacemos esta cuenta, pues como 5 al cuadrado es 25, por 2 son 50 y 5 por 5 es 25, 50 menos 25, pues me sale 25 y luego 3 por 5 son 15 más 1, 16. Esto de aquí es en metros por segundo, en metros la posición. Metros por segundo sería la velocidad, en metros. Esta es la posición en el instante 5. En el instante 0 pues va a ser 2 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 y va a ser 3 por 0 más 1. Y entonces me va a salir pues 2 por 0 al cuadrado es 0, 5 por 0 es 0, o sea que esto sale 0i y 3 por 0 es 0, me queda una j. Esta sería la posición al primer instante, en el instante 0. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es sustituir aquí. ¿Cuánto vale r de 5? Esto de aquí, 25i más 16j. ¿Y cuánto vale r de 0? Pues 0i más 1j. Partido de 5 menos 0, que es 5. A la hora de restar estas dos posiciones, estos dos vectores, pues vamos a restar las componentes i con las componentes i, que 25 menos 0 pues son 25, y vamos a restar la componente j con la componente j, que 16 menos 1 pues son 15. Todo esto partido de 5. Con lo cual, como tenemos una fracción y en la parte de arriba tenemos dos términos sumando, vamos a dividir cada término entre 5. Así que 25 entre 5 me va a salir 5i y 15 entre 5 me va a salir 3j. Pues esto de aquí, sí, ya es en metros por segundo el vector velocidad media. Este de aquí es el vector velocidad media. Si quisiéramos saber cuánto vale esa velocidad, pues le calcularíamos su módulo, que es pues 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, que me sale pues 25 más 9, que son pues raíz de 34 metros por segundo. Vale, esto de aquí es la velocidad. Si lo quieres poner en decimal, que puedes ponerlo, pues te sale 5,83 metros por segundo. ¿Vale? Entonces, pues este es el vector velocidad media. Y ya has visto cómo se calcula el vector velocidad media. Si me dicen que lo calcule en un intervalo de tiempo 0,5, pues entonces tengo que calcular el R de 0 y tengo que calcular el R de 5. Y lo que me salga, pues lo pongo aquí y lo pongo aquí y lo resto. ¿Vale? Esta sería la velocidad media. Si quisiéramos calcular la aceleración media... ¿Te puedes poner lo que está a la derecha del todo? Sí. Esto dices, ¿no? Sí. O sea, una vez que llegas a lo de... Llegas a lo de I, llegas a lo de I y J, o sea, lo de la X y la Y. Llego aquí, haces el módulo. Su módulo, pues hago Pitágoras, hago la raíz cuadrada de lo primero al cuadrado más lo segundo. ¿Y el módulo para qué es? ¿El qué? ¿El módulo? El módulo es la medida de la velocidad. Tú piensas que esto está aquí representado como una flecha, como un vector, como una coordenada. 5,3, pero yo no digo voy con el coche a 5,3 metros por segundo. Yo digo que voy a 60 kilómetros por hora o a 20 kilómetros por hora. O sea, doy un número como velocidad. Pues el número es este. ¿Vale? O sea, cuando yo tengo un vehículo y voy con una velocidad, yo no digo esta velocidad es 2i y 3j. No, yo digo la velocidad es de 5,83 metros por segundo. Vale. ¿Y eso qué es la velocidad media? Esto es la velocidad media. Esto. ¿Vale? Entonces, la velocidad se puede expresar como vector, que sería pues de esta manera, o se puede expresar pues como escalar, como número, que sería pues esta otra, que es con su módulo. ¿Vale? Con el módulo. Bien. Si te lo he comentado antes, pero no podemos hacerlo porque todavía no tenemos las derivadas. Lo siguiente que vendría sería la velocidad instantánea. ¿Vale? Entonces, la voy a hacer yo, pero sin que tú sepas derivar en principio, ¿vale? ¿Qué es eso de la velocidad instantánea? Si a mí el vector R
que teníamos nosotros era el vector 2t al cuadrado, creo que más 5, no, menos 5. 2t al cuadrado menos 5t. Y más la componente del otro, que era, hemos dicho que 3t más 1j, ¿vale? Este era el vector r, pues el vector velocidad instantánea se hace derivando r en función del tiempo. ¿Qué es eso de derivar r en función del tiempo? Pues tengo que derivar esto y tengo que derivar esto. Las reglas de derivación las veremos la semana que viene, ya te digo, pero te las voy a hacer ya para que lo tengas. La derivada de esto es 4t, la derivada de esto es menos 5. Y la derivada de esto sería de este, sería 3, y la derivada de este es 0. La derivada de los números siempre es 0, exacto. Entonces me quedaría algo así. Vale. Esto sería la velocidad, el vector velocidad instantánea. Pero ¿por qué pone partido del vector de tiempo? Esto es una fracción, pero no es una fracción. Esto es una fracción en cuanto a que lo que indica, es una forma de escribirlo, indica que estoy derivando r, que r es esto de aquí, y lo estoy haciendo en función de su incógnita t. Vale. Eso es lo único que me indica, que lo que tengo que derivar es la t y la t. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Pero esto no es una fracción en realidad. Vale. O sea, está escrito como una fracción porque se pone arriba una cosa y arriba otra, pero no es una fracción. ¿Vale? Pues este sería el vector velocidad instantánea, que ya digo, para poder hacerlo, pues tendríamos que saber derivar. ¿Vale? Una vez que se tuviera esa velocidad instantánea ya calculada, pues me podrían pedir por calcular la velocidad a los 3 segundos. Entonces yo ya tendría, una vez que tengo esto, simplemente pues sustituyo en la t el 3 y me quedaría pues 4 por 3 menos 5 y me quedaría aquí, como no hay t donde sustituir, pues ese se deja como está. Entonces 4 por 3 son 12, 12 menos 5 pues serían 7 y el resultado pues sería 7i y 3j. No hace falta el paréntesis. 7i y 3j. Pues este sería 7. Este sería el vector velocidad instantánea a los 3 segundos. Que no quiero el vector y quiero la velocidad, pero en números, pues entonces hago el módulo de esto. Hago el módulo de la velocidad, que sería que pues 7 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería pues 49 más 9, que serían 58. Por la raíz de 58 en metros por segundo, que sale 7,6 metros por segundo. Pues sería la velocidad instantánea a los 3 segundos. Si me pidieran la velocidad a los 10 segundos, pues hago lo mismo. 4 por 10 menos 5 por... Que por cierto aquí... Sí, pues menos 5 más otra vez 3 porque no tengo t en esta parte, ¿no? Entonces me quedaría pues 40 menos 5, que son 35 y más 3j metros por segundo. Y si quisiera si quisiera la velocidad en módulo, o sea, en número, pues tendríamos que hacer pues 35 al cuadrado más 3 al cuadrado, que esto sale 35,13 metros por segundo. O para esto sirve la velocidad instantánea, para calcular velocidades en un instante en concreto. ¿Vale? Después tenemos la aceleración media. ¿Vale? ¿Qué es esto de la aceleración media? Pues hemos dicho que si me piden, por ejemplo, que calcule la aceleración media en el instante 3,10, pues tendríamos que calcular la velocidad a los 10, restársela a la velocidad a los 3 y restar pues, el final menos el inicial. Entonces, claro, v de 10 ya lo tengo calculado aquí, ya lo he hecho de esa manera, que me salió pues 35i y 3j. Entonces eso es lo que tengo que escribir aquí, 35i más 3j. Menos v de 3 es el otro que he calculado aquí, que me ha salido 7i y 3j. Pues pondríamos 7i más 3j. Partido de 10 menos 3, que son 7. Entonces, ¿qué sale esto? Pues este se restaría con este de aquí, ¿vale? Que si restamos, pues me va a salir 28i
Y este de aquí, si lo restamos con este de aquí, pues me va a salir 0J. El 0 no hace falta que lo pongamos, yo lo estoy poniendo, pero no nos haría falta, ¿vale? Entonces, una vez que ya tengo esto de aquí, pues entonces dividiríamos el 28 entre 7 y dividiríamos el 0 entre 7. 28 entre 7 me sale 4 y 0 entre 7 me sale 0, que podemos ponerlo o no ponerlo. ¿Vale? Entonces, esto de aquí sería en metros por segundo al cuadrado la aceleración en ese tramo de tiempo. ¿Que quiero calcular su módulo? Pues hago el módulo de la aceleración. ¿Que sería qué? Pues sería 4... 4, ¿no? Raíz cuadrada, claro, sería 4, pero sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 0 al cuadrado, que el 0 no haría falta ponerlo, y que la raíz con el cuadrado se iría, así que te quedaría 4 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería aceleración media. ¿Vale? Entonces, para calcular una aceleración media, se necesita la velocidad instantánea para poder sustituir el 3, para poder sustituir el 10 y poder luego pues, poner esto y poner esto. Por eso uno realmente está enlazado con el otro, o sea, se va haciendo en ese orden, ¿no? Primero habría que hacer la velocidad, o sea, para hacer la velocidad media, que es el que hemos hecho antes, ¿vale? Para hacer la velocidad media se necesita el vector posición, para hacer la velocidad instantánea se necesita el vector posición, puesto que hay que derivarlo, para hacer la aceleración media se necesita el vector velocidad y para hacer la aceleración instantánea, que es lo que toca ahora, para hacer la aceleración instantánea, pues se tendría que hacer la derivada del vector velocidad, es decir, de lo que nos ha salido la derivada que hemos hecho antes, también en función del tiempo, que de nuevo esto vuelve a no ser una fracción, sino que simplemente es una forma de escribirlo, ¿no? Por tanto, sí tendríamos que hacer eso, ¿no? Tendríamos que derivar el vector velocidad. Como el vector velocidad nos salió esto de aquí, habría que derivar esto, habría que derivar esto y habría que derivar esto. La derivada de 5 y de 3 es 0, ya lo sabes, y la derivada de 4t pues sería 4. Así que me queda 4 en la parte de la i y 0 en la parte de la j. El paréntesis pues no haría falta. Así que 4 no es 4. Así que este sería el vector aceleración instantánea, cuyo módulo pues sería otra vez de nuevo, pues 4, lo pongo ya del tirón, porque es el mismo que el de antes, por cierto, ¿vale? 4 y 0J, 4 metros por segundo al cuadrado, y esa sería pues la aceleración instantánea. Entonces, ¿esta qué es? La derivación de... Claro, esto es la derivada del v de t. O sea, en general, mira, en general te lo pongo aquí como un esquema, ¿no? Si quieres. Nosotros partimos de r de t, ¿vale? Y r de t lo usamos derivando para sacar v de t. Y se usa, o sea, en vez de derivando, sino que se usa para calcular la velocidad media. Se usa, me refiero a que hay que calcular r del t1, hay que calcular r del t2, porque luego hay que ponerlo en la fórmula. Vale. Vale. Luego, de la velocidad instantánea salen dos. ¿Vale? Salen dos, que es la aceleración instantánea que se hace derivando y la aceleración media, que es en el tiempo 1, en el tiempo 2, que se usa. Igual que se usa aquí esto, pues aquí se usa el v pues para calcular el t1, para calcular el t2 y para sustituirlo en la fórmula. Vale. ¿Vale? Entonces, se puede o derivar para la instantánea o usarla para sacar la fórmula de la media, la velocidad media, y la velocidad instantánea se puede derivar o se puede usar. Si se usa es para esta y si se deriva es para esta. Claro, entonces si me pide una aceleración tengo que hacer la velocidad derivada, ¿no? Esa la tienes que tener por fuerza, exacto. Vale. Si te piden esta o esta, tienes que tener esta. Vale. Y si te piden esta o esta, obviamente tienes que tener la R. Vale. ¿Vale esto entonces? Sí. Vale, pues